buenas tardes. Estamos aquí instalados en el aula virtual del taller de Crítica Literaria 1, semestre 2021. Hoy jueves 10 de septiembre de este año, estamos aquí listos para comenzar la sesión de trabajo en el horario ya conocido de 5 p.m. a 6:30 p.m. también, por cierto. Estamos esperando que lleguen los alumnos para iniciar el trabajo que corresponde pues a la crítica literaria, ¿no? Es un arma importante de todo estudioso, de todo académico de literatura, y sobre todo si es de San Marcos. Creo que esa es la esencia del que se especializa en literatura. Además de ser un creador, está obligado a ser de todo un crítico, un estudioso, un analista, un exégeta, un hermeneuta, ¿no? Todas esas son palabras que aluden a esa labor importante que desempeña un crítico literario que trabaja con textos literarios de todo tipo y produce otros tantos textos críticos que luego pasan a formar parte también de la literatura, ¿no? Porque la literatura es un concepto que se maneja en varios niveles, así como la filosofía, la antropología. Bajo la denominación de literatura se encierra en realidad una pluralidad de submundos. Uno de esos es el de la creación literaria, donde están allí las obras literarias de los diferentes géneros. Y adelante, Melanie Galarreta, muy buenas tardes. Y ya estamos aquí, ¿me escucha? Melanie. Buenas tardes. ¿Se le escucha? Buenas tardes. Pregunte si lo escucha. ¿Me escucha Melanie? Sí, buenas tardes. Ya, profesor. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Un gusto Está de perfecto. escucharla. Ya estamos esperando que sigan llegando los jóvenes para reiniciar el trabajo. Hoy día, jueves, día vallejiano. Y ya está. Y ya tenemos todo listo para el trabajo de hoy. Y vamos a continuar con algunas, creo, gratas tareas que son parte esencial del aprendizaje de la crítica literaria, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a hablar de la crítica literaria, pero vamos a hacerla también con la colaboración de ustedes. Por eso siempre es importante la presencia puntual, así como ocurre en su caso, ¿no? Y no solo la presencia puntual, sino también la participación activa en cualquier momento, en cualquier instante de la clase, un aporte, una pregunta, alguna inquietud. Es bueno practicar el diálogo ahora en estos tiempos en que estamos imposibilitados de vernos de cerca, pero sí nos vemos a través de el aula virtual, y también tiene su magia, ¿no? Porque gracias a ella uno puede ver o puede ser visto no solo en el Perú, sino fuera del Perú incluso, ¿no? Ahí está la magia de la comunicación virtual. Así que la crítica literaria ya estaba incorporada, pero con nuestro curso ya se ha incorporado. Está también la señorita Mayra Bustíos. Vamos a esperar. Adelante, siempre voy a estar preguntando si me escuchan, y cuando haga alguna pregunta, igual usted dice, sí, profesor, lo he escuchado, y vamos a contestar, etcétera, ¿no? Para estar así, si bien físicamente estamos distanciados, sin embargo espiritualmente, literariamente, tenemos que estar vivos, atentos, conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no?
Entonces, unos minutitos más para que no se pierdan precisamente los que están llegando, las pautas que vamos a dar para la clase de hoy, el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Que, tal como lo hemos pensado, hemos hecho un pequeño agregado a nuestra agenda, a nuestro proyecto quinquenal. Sobre eso vamos a trabajar hoy día y vamos a continuar, ¿ya? Ahí está el material a la vista también, que está relacionado con lo que hoy día vamos a desarrollar. Sí, ya está ingresando Bustíos, está la señorita Melanie Galarreta, sí, sí. Sí, la puntualidad es buena porque así entonces todo se escucha lo que el profesor dice, ¿no? Claro que ustedes tienen la ventaja de que si no vienen pueden ver porque esto queda grabado, pero para el profesor siempre es más interesante la presencia de los alumnos, la presencia puntual y activa de ustedes. Eso, si no, da la impresión de estar en un monólogo no precisamente hamletiano, ¿no? Pero ese es, en fin, pues ustedes son dos personas que son puntuales, muy destacadas en los trabajos, y eso me alegra mucho realmente, ¿no? Y bueno, entonces estamos ya, el tiempo está corriendo y ya en unos minutos más vamos a comenzar. Esperemos que alguien más se incorpore. Bueno, estamos aquí el jueves 10 de septiembre, ¿no? Ya vamos a iniciar. Ortega, adelante también, por favor. Adelante, Ortega. Sí, ya está Ortega, adelante. ¿Me escucha? Ortega, Bustíos, Galarreta. Y ya estamos atentos, esperando quizá en unos pocos minutos ya, para comenzar el trabajo, ¿no? Previsto para hoy. Ortega, ¿me escucha? ¿Ves? Eso es importante. Aparece su nombre, pero no me contesta. Señorita Bustillo, buenas tardes. ¿Me escucha? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo Ortega. Sí, Ortega, ya muy bien. Sí. Un poco difiere por la señal, pero sí le puedo escuchar. Disculpe. Decía que sí lo escucho, solo que aquí como ha llovido la señal está muy baja, así ya. Sí, vamos a hacer un esfuerzo por adelante, señor de la Cruz, así ya vamos. Y ahora sí, ya creo que tenemos el quórum para comenzar esta sesión del taller de Crítica Literaria 1. Adelante, señor de la Cruz, estén atentos al desarrollo de la sesión que vamos a realizar hoy. Lo primero que quiero es volver a este documento que se llama el Taller de Crítica Literaria 1, Proyecto Quinquenal 2021-2025, que es lo que estamos trabajando. Hemos estado desarrollando en la clase anterior el análisis de un texto de Borges, La forma de la espada. Dijimos que era un texto complejo, ¿no? Porque es un texto en el cual el narrador sorprende al narratario, ¿no? Lo sorprende con la forma de narrar. Le hace creer al narratario, al oyente, que es el propio Borges, le hace creer que él es, mejor dicho, hace creer que él es el héroe de la historia que está contando, ¿no? Por la evidencia de la cicatriz. Entonces, para el que está escuchando, el que está leyendo el relato, esa cicatriz significa seguramente que
este personaje, que todavía no sabemos cómo se llama, ha realizado algún acto heroico, ¿no? Y entonces seguimos con interés para saber también, porque todos somos curiosos, por qué tiene esa cicatriz, ¿no? Pero nos llevamos la sorpresa al final, en el desenlace, cuando el oyente, que es el astuto y avesado lector que es Borges, quiere que la historia continúe. En ese momento el narrador le dice, no, le dice, ya la historia terminó, y yo soy Vincent Moon, yo soy el que traicioné a mis compañeros, pero le he contado como si yo no fuera tal, para que usted me escuche hasta el final. Ahora desprécieme, ¿no? Un típico final borgesiano, ¿no? Ahora desprécieme, ese tono apelativo. La función apelativa es muy importante en este relato, donde el narrador, como les decía, astutamente manipula al oyente, al narratario, ¿no? Lo manipula, lo envuelve en la historia y al final pues uno se da la sorpresa y se ve obligado a leer en una segunda lectura, cuando ya sabe uno cómo son las cosas, entonces ya uno se fija de ciertos detalles, ¿no? Y también hicimos, para complementar el análisis, una lectura de otro texto muy relacionado con la fórmula de la espada, que es el tema del traidor del héroe, que quizá lo retomemos en la próxima semana. Pero ahora quería comenzar señalando que en esta agenda, y yo me había olvidado, pues no me había olvidado, en todo caso no tenía presente en ese momento, que dentro de esta agenda también hay que considerar, así como hemos dicho, por ejemplo, que para terminar con la enumeración de la agenda, que en el caso de la poesía nuestra recomendación sería que lean a Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? Que es un gran poeta. La señorita Galarreta ha tenido oportunidad de leer a Nicanor Parra. Pregunto. ¿Señorita Galarreta ha leído a Nicanor Parra? Sí, profesor. ¿La ha leído? Sí, Correcto, es un buen poeta. Sí, haberlo leído. Así es, igualmente Juana de Ibarburu, que es una famosa poeta uruguaya, de quien citamos en esta agenda su poemario La Rosa de los Vientos, ¿no? En cuanto a Pablo Neruda, poeta esencial de una obra inmensa, ¿no? Recomendamos sobre todo el gran poemario que está dentro de su obra poética, el gran poemario Canto General, que se inscribe dentro de aquellos libros que ofrecen una visión poética totalizadora en todos los aspectos de nuestro continente, de nuestra América. Canto General, ¿no? Es una suerte de epopeya del hombre americano, de la naturaleza americana, de la historia, los mitos de la poesía de nuestro continente. Entonces hay que leer también a Pablo Neruda, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo y seguirá siendo un poeta esencial. Ernesto Cardenal también es un poeta sumamente valioso, poeta nicaragüense, como ustedes saben, religioso además, a quien tuve oportunidad de escuchar en la Lima del siglo pasado, del milenio pasado, en alguna oportunidad que él vino a Lima y nos ofreció un recital. Recuerdo, él estaba vestido, ya era un hombre de como 60 o 70 años, pero estaba vestido juvenilmente, ¿no? Con su boina, su polo blanco, su jean azul, y bueno, fue magnífica esa ocasión de escuchar, leer a sus poemas. Otro gran poeta que también recomendamos, y otra poeta nicaragüense también de muy alta calidad, que se llama Gioconda Belli. Señorita Bustíos, ¿ha tenido oportunidad de leer a Gioconda Belli? Profesor. Sí he tenido la oportunidad de leer algunos poemas de ella. Correcto, es otra gran poeta, ¿no? Sobre todo reivindica la presencia de la voz femenina en la poesía.
Y en realidad Nicaragua, pues recordemos, es un país pequeño, pero de grandes poetas, Rubén Darío, ¿no? Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Urtecho, etc. Entonces hay una tradición poética muy importante en Nicaragua, ¿no? De ella recomendamos El ojo de la mujer, sobre todo ahora que está en la agenda de la literatura, la presencia que siempre ha tenido y debe tener la mujer, ¿no? A propósito de cómo en la feria del año pasado, en la inauguración de esa feria que fue presencial, en la mesa de honor todos eran varones, no había ninguna mujer. Eso es una ofensa a las escritoras, a las creadoras de este país. ¿Cómo es posible? Todos eran varones, ¿no? Muy destacados, sin duda. Pero ¿cómo? En la literatura peruana o hispanoamericana, ¿acaso no hay grandes escritoras? Sí las hay, sin duda, ¿no? Pues lo reivindicamos. Bueno, y luego, en cuanto a los libros ensayos, que también recomendamos leer, está el de Octavio Paz, El arco y la lira, para quienes trabajan en poesía. No conozco bien qué temas son de la preferencia, por eso he hecho una lista amplia. Luego un valioso, no es él exactamente un crítico literario, pero sí es un buen lector. Y yo diría que sí, quizás no sea un crítico literario ortodoxo, pero sí tiene un ojo muy agudo para el análisis de una serie de temas polémicos, ¿no? Me refiero a Carlos Araníbar. Él fue discípulo de Porras. Pueden ustedes encontrar su libro de ensayos en los cuales aborda temas de historia, porque él es un historiador, temas de literatura, porque a él le gusta la literatura, temas de la música también, ¿no? Es un maestro samarquino de la década de los 50, que creo que ya no está con nosotros, ¿no? De esa generación, creo que está con nosotros es Carlos Germán Belli, a quien hemos leído también en el taller, ¿no? Luego de un escritor chileno muy valioso también, que es Jorge Edwards, La muerte de Montaigne. Montaigne es el creador, como ustedes recuerdan, del género de los ensayos, ¿no? Literalmente los ensayos son eso, es decir, intentos de atrapar un tema. Y por eso el nombre está muy bien puesto, ensayos, ¿no? ¿Qué es un ensayo? Es un ejercicio previo, diríamos, a una representación real. Ensayan los actores, ¿no? Ensayan los alumnos, los profesores, ensayamos acerca de un tema. La clase también tiene ese carácter de un ensayo que a veces es oral y a veces es escrito. Ahora vamos a combinar la parte oral con la parte escrita, ¿no? Luego Miguel Gutiérrez, también un destacado escritor, a la vez brillante novelista y muy agudo y muy polémico crítico literario. Miguel Gutiérrez fue un protagonista importante en la literatura del siglo XX, un hombre un gran lector, un fanático de las novelas, que construyó, dicho sea de paso, unas novelas muy importantes, pero como crítico también era demoledor, ¿no? Era muy polémico y yo estoy con él en muchas de sus opiniones y tuve la suerte de tratarlo, de presentar incluso un libro que él publicó sobre Vallejo Narrador. Y como le había llegado a la mano de él algunos libros míos sobre Vallejo Narrador, entonces me agradeció, me llamó a casa un día, me agradeció, y luego cuando el libro se presentó, me invitó a presentarlo junto con Ricardo González Vigil. Ahí presentamos el libro Vallejo Narrador de Miguel Gutiérrez. Pero este libro que citamos también es muy valioso, La invención novelesca, ¿no? Donde él también en el género del ensayo desarrolla sus ideas acerca de lo maravillosa que es la invención novelesca. Y bueno, de Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, ¿no? Es otro texto muy valioso, con ensayos también de un gran lector, como es el gran Mario Vargas Llosa, que habla de novelas de diferentes épocas, de estilos, idiomas, porque él maneja el inglés, el francés, aparte del español, el portugués, seguramente es un políglota también, porque ¿no? Un hombre que maneja varios idiomas
y leí el otro día que había estado en una conferencia con otro gran escritor, Borges creo que era el otro, y creo que hay alguien más, y la conferencia era en Inglaterra, y por tanto estos escritores nuestros estaban ahí hablando en inglés, ¿no? Entonces es bueno que ustedes, que son jóvenes, pues también busquen saber no solo su español, sino también otros idiomas. Eso les facilita el acceso a las diferentes literaturas que hay en el mundo, ¿no? Claro que en nuestro idioma hay obras valiosísimas, pero en los otros idiomas sería bueno leerlos en sus textos originales, ¿no? Bueno, y luego ya estamos desarrollando también, con lo que decimos acá, las tareas del crítico literario, pero nos faltaba, mejor dicho, que queremos que de puño y letra incorporen también ahí un capítulo 8, número 8, con el título de Ediciones famosas. Ediciones famosas. El concepto de edición, que hoy día lo vamos a ver, y en la clase siguiente también, el concepto de edición es muy importante en la crítica literaria. Ahora se ha extendido al campo de la comunicación masiva, en la cuestión de masas, pero originalmente, ¿qué debemos entender en el campo de la literatura? ¿Qué debemos entender por edición? No sé si Nora Acevedo nos podría ayudar dándonos algunas ideas acerca de ese concepto de edición. ¿Qué es en el mundo de la crítica literaria editar o hacer una edición? Ese es uno de los grandes temas que hoy día vamos a abordar. Que técnicamente, en todo caso, ¿cómo define Norita Acevedo este concepto de tanta importancia en el campo de la crítica literaria? Casi es un sinónimo de ella también. Claro. ¿Me escuchó, Antonito? Sí, la pregunta era, ¿qué debemos entender por edición en el campo de la crítica literaria? Porque ahora uno ve un programa de televisión ya se editó el programa, ¿no? Claro. Como si ya se grabó, ese es el sentido. En realidad debe ser más claro decir, ya se grabó. Pero este concepto de edición, la comunicación masiva, la televisión, el cine, lo ha tomado de la crítica literaria. Allí nace. Exactamente. Allí nace, con otro sentido. No está mal que el concepto se amplíe, pero hay que esclarecer, porque a veces los comunicadores, y he trabajado muchísimo yo con comunicadores, por ejemplo, cuando uno habla con ellos de novela, ellos entienden una telenovela, ¿no? Entonces hay que decir novela literaria, novela escrita, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio según Jesucristo, de Saramago, ¿no? Hay que explicarles que esa es una obra literaria, está escrita, ¿no? El comunicador entonces entiende en un sentido amplio el concepto de edición. Pero en la crítica literaria, ¿qué debemos entender por edición, por editor? Claro, ahora que tú dices, Antonio, sí. Por ejemplo, para editar textos en la crítica literaria, como ahora tenemos a disposición todos los formatos digitales que existen, Ajá. Eso nos permite, por ejemplo, utilizar un programa informático que nos permite elaborar, modificar, corregir los textos que estamos, los textos o los formatos que hemos escrito, ¿no? Claro, claro, muy bien, muy bien. Eso es un gran alcance para mí. Puedes hacer los archivos. Claro, los archivos. Interpretar los textos leídos, sí. y elaboras un código para ir separando los textos que vamos a utilizar. Que se van a utilizar. A propósito de esto, ya habíamos anunciado desde la clase anterior, pero me quedó la duda y por eso vamos a tratar de aclarar ese asunto. Yo les había planteado que tenían ustedes que leer el texto del Cazador Invisible. Les dije que quizá acudiendo al propio nombre del relato, el texto era un poco invisible, un poco difícil de conseguir. Sí, te cuento que yo he estado buscándolo. Ajá. Y la verdad que no lo he encontrado. Ya, pero no te preocupes.
pero he encontrado entrevistas muy interesantes sobre él, porque él ha sido ganador de los Juegos Florales de la Católica, sí, del Premio Copé. La verdad que no lo conocía. es un brillante narrador, brillantísimo, ¿ah? Y sí, sobre él... Se dice que de los pocos escritores que normalmente con el primer libro ya se digamos, capturó al público objetivo. Así es, normalmente sí. No ocurre eso. No ocurre eso. Que siempre están esperando. Además es un buen tallerista, es decir, hace talleres de narración. Alguna vez he conversado con él y entonces le pregunté sobre esa faceta, ¿no? Tenemos una cierta amistad con él, por eso es que acá tengo a la vista. Esta es una buena edición, búsquenla. Se llama París Personal, El cielo de Capri, ¿no? Esta es una edición de publicar. No, esto se publicó el 2015, hace 5 años. Pero creo una nueva edición. Probablemente. Esta es la que yo tengo, el 2015, ¿no? Hace 5 años, y nos reunimos, acá tengo una pequeña dedicatoria, nos reunimos el 12 de enero del 2017 e intercambiamos libros. Yo creo que le di uno de mis libros de Ribeiro, ¿no? Y entonces él me pone esta dedicatoria y la leo porque a él vamos a dedicarle, quizás no en esta clase, sí vamos a hablar ahora de él en esta clase, pero sobre todo en la próxima, para darles un tiempo y la posibilidad de que puedan ustedes conseguir finalmente El cazador invisible, que es literalmente invisible hasta el momento, ¿no? Pero no se preocupen porque yo también estoy preparando un texto amplio acerca de este cuento que va a estar, todavía no está en el aula virtual, pero sí lo vamos a subir para que todos puedan leerlo y compartir, ¿no? Entonces ahí me pone porque este volumen, cosa interesante en relación con el concepto de edición, podemos decir, esta edición, cuando yo digo esta edición, digo, puedo decir, este ejemplar, publicado. Edición es cuando ya un texto está publicado, ¿no? Entonces acá me pone, en este volumen que reúne un libro de cuentos que es París Personal y El cielo de Capri, ¿no? Ahí me pone esta dedicatoria, me dice, este París Personal y El cielo de Capri es para Antonio, a quien ojalá estas historias atraigan y emocionen, con la amistad y el aprecio sincero de Marco Miraflores, 12 de enero de 2017. Creo que estuvimos en el Haití, que ahora lamentablemente está cerrado, pero fue una linda conversación, y ya con esta pandemia ya no lo he visto, pero tener sus textos es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, en relación con la tarea de hoy va a quedar todavía pendiente, pero sí, ahora vamos a trabajar justamente con el concepto de edición en el campo de la crítica literaria. Queremos entender, vamos a decir, de alguna manera, queremos rescatar el sentido primigenio, quiere decir el primer sentido del concepto de edición que está estrechamente relacionado con la literatura, nació dentro de la literatura, nació dentro de la filología, ¿no? Que es otro sinónimo de la crítica literaria. Acá en el Perú podemos decir yo soy un crítico literario, tú eres un crítico literario, fulano es una crítica literaria, etc. En España ellos prefieren hablar de que son filólogos o filólogas, ¿no? Son términos equivalentes, pero al mismo tiempo que funcionan con sentidos particulares en cada contexto. Entonces, acá, como decía, en esta edición, bueno, los datos del libro además se publicó el 2015 y el nombre del editor o de la editorial, vamos a decir así, miren qué curioso el nombre de la editorial,